Ser Podcast. Episodio 10. El mes de la B. Estamos de vuelta. El mes de septiembre es el mes de la visibilidad bisexual. Lo vamos a comprobar enseguida. Nerea, no sé si saludarte con un hola o con un cuate. Vuelvo muy mexicanizada, compañero, de estas vacaciones. Es el mes de la visibilidad bisexual y es el mes del síndrome posvacacional. Yo prefiero lo primero que lo segundo. Ese es el peor. Sí. Desde luego. Vuelvo de México. Me he dado cuenta de que en esta cultura mexicana, este infinito acervo cultural mexicano, tiene una particularidad, y es que algunos de sus grandes iconos no eran heterosexuales, piénsalo. Frida Kahlo no era heterosexual. Hay más merchandising de Frida Kahlo que de la Virgen de Guadalupe por ahí por todas partes. Juan Gabriel, divo máximo, vamos, turbomarica maravilloso. Y Chabela Vargas. Algún día tenemos que hacer un especial sobre Chabela Vargas, pero llevamos 40 días sin emitir. Como decíamos, septiembre es el mes de la visibilidad bisexual. Vamos con ello. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. El Día Internacional de la Visibilidad Bisexual se celebra desde 1999, a propuesta de un grupo de activistas norteamericanos, como respuesta a la bifobia, los prejuicios y la invisibilidad que sufre el colectivo. Todos hemos sido testigos en algún momento de algunas de esas actitudes frente a la bisexualidad, desde quienes consideran que es un tránsito hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad, a quienes hablan de vicio y de promiscuidad, pasando por quienes piensan que son unos privilegiados o unas privilegiadas porque pueden elegir en todo momento con quién tienen una relación. Están con nosotros Noemí López Trujillo, periodista en Neutral, autora de El vientre vacío, una valiente reflexión sobre la maternidad en nuestros días, y bisexual. ¿Qué tal, Noemí? Hola, ¿qué tal? Me encanta lo de definirme como bisexual, la coletilla. Y en Radio Salamanca nos acompaña Alex Robles, filósofo y responsable del área bisexual de la Federación Estatal LGTBI+. ¿Qué tal, Alex? Hola, muchas gracias por haber invitado. Hemos hecho alusión a todos esos prejuicios y todos esos tópicos que hay en torno a la comunidad bisexual, pero sin duda hay uno que sobresale por encima de todos. ¿Cuántas veces habéis escuchado vosotros aquello de decídete? ¿Cuál es vuestra reacción cuando lo escucháis? Pues yo lo he escuchado, no te creas que lo he escuchado tanto, o sea, sí más por parte del mundo hetero, por esta cosa de que te leen como, pues yo como me considero fem, pues hay esta performatividad de la feminidad, ¿no? Entonces te leen como no es posible que esté con tías, ¿no? Es como realmente se tiene que decidir por ser totalmente hetero, ¿no? Es verdad que del mundo, por ejemplo, LGTBI no he visto tanto ese discurso, entonces es como que del mundo hetero es algo como que te esperas, ¿no? Pero es como esa sensación de que ellos creen que es una suma, ¿no? O lo que decía Nerea, de que es un tránsito hacia la heterosexualidad o hacia la homosexualidad y no, digamos, una identidad política habitable, ¿no? Siempre se ha visto como que era una indecisión, ¿no? Y es verdad que a mí me parece un poco también perjudicial ese discurso de estar todo el rato teniendo que decir que no es una fase, porque da la sensación de que como que la sexualidad no puede mutar, ¿no? Y que en algún momento determinado yo no me podría definir como boyera, ¿no? No creo que sea el caso, pero podría darse, ¿no? Y sí que es verdad que es como que ese prejuicio se produce sobre todo sobre los bisexuales, ¿no? Entonces es como que es algo que pone el foco sobre nosotros y no tanto sobre otras personas del colectivo. ¿Alex? Yo sí que del colectivo lo he tenido bastante, sobre todo porque yo siempre he tenido mucha pluma, incluso antes de definirme como nada. Y la cosa es que todo el mundo daba por hecho que yo era gay. Y yo cuando dije, no, es que yo soy bisexual y demás, era todo el rato diciendo, bueno, es que es una fase, es que no sé cuánto. Sobre todo, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, dentro del colectivo no nos libramos del machismo ni de la masculinidad tóxica, y muchas veces los hombres homosexuales no están tan deconstruidos hasta el punto de entender que la bisexualidad es igual de válida que cualquier otra orientación sexual, y siempre están pues con esos dejes de la masculinidad tóxica, del heteropatriarcado, que al final pues te dicen, no, es que no te has definido, es que no sé cuánto, es que vamos a evaluar tu orientación sexual en función de las parejas con las que tengas, y eso me parece horrible. O sea, alguien puede tener siempre en toda su vida solo parejas de un género y no por eso va a dejar de ser menos bisexual, es porque en sus circunstancias vitales se ha dado que ha tenido siempre ese tipo de parejas. Pero ¿qué pasa de repente si yo
he tenido siempre parejas que se identifican como mujeres y de repente tengo una pareja que se identifica como hombre, soy menos bisexual que alguien que haya tenido un 50%, que eso también de los porcentajes lo he escuchado muchas veces. Hostia, tener que estar todo el rato defendiendo lo que eres y explicando y haciendo pedagogía es súper cansado. Creo que las mujeres lo entienden esto mejor que nadie, porque tener que hacer pedagogía todo el rato sobre el feminismo es muy parecido a lo que es hacer pedagogía sobre lo que es ser bisexual, y es muy cansado. Y os ha pasado la reacción contraria, ¿no? Eso tan condescendiente de que sois unos privilegiados, os han dicho. Sí, o sea, a mí eso me pasa muchísimo, ¿no? Esta idea de que, además, si tienes como heteropassing, ¿no? Digamos que de alguna manera es como que la violencia se anula, ¿no? Como que la violencia que sufres dentro del colectivo LGTBI se entiende que va en función de si tu pareja es del mismo género que el tuyo, ¿no? Y que no hay una violencia específica para las personas bisexuales cuando sí la hay, ¿no? Por ejemplo, el tropo de la mujer mala, bisexual, que manipula, que le rompe el corazón a una mujer y también a un hombre, que somos promiscuas, ¿no? Que somos viciosas, y la propia invisibilidad, ¿no? La negación de la identidad, el no entenderlo como, pues eso, ¿no? Como una identidad válida, ¿no? Que se entiende que no es una identidad estable, ya es en sí bifobia, ¿no? Entonces es como que sí que hay, yo creo que se junta mucho con todo lo de la femfobia que decía antes, porque si te leen como una chica normativa que encima su pareja es hombre, pues es esa idea es una privilegiada, ¿no? En realidad está en el armario porque quiere, ¿no? Como que se entiende que estamos cómodas en el armario, ¿no? Sobre todo hablo desde la experiencia femenina, ¿no? No tanto, a lo mejor Alex tiene otra experiencia, pero la mía sí que es que eres como privilegiada y que no eres lo suficientemente LGTBI. Claro, esa es una duda que de verdad, o sea, que una inquietud que he hablado con bastantes amigas bisexuales, porque claro, cuando entendemos frecuentemente, quizá desde la ignorancia de la vivencia bisexual, que cuando la sociedad perpetra una discriminación o una violencia sobre una determinada disidencia sexual, lo hace, o sea, tiene que percibirla para perpetrar esa discriminación. Entonces, una mujer bisexual que pasea de la mano de un hombre o que tiene una pareja estable que es un hombre, digamos que no es detectada, ¿no? Que es lo que estabas comentando ahora, que no es detectada. Entonces, claro, lo que se condena y lo que se persigue y se discrimina, se entiende, o yo entiendo, ahora corrígeme, que me corregirás, es la práctica o bien la apariencia de la disidencia, o sea, la práctica de la disidencia o la apariencia de la disidencia, que es esa pluma, ese ser butch, ese ser muy camionera, ese ser gay con muchísima pluma. Cuando generas una reacción es cuando tu práctica se percibe como homosexual. Entonces, ¿de qué manera la bifobia, o sea, la violencia bifóbica es específica en los casos en los que parece normatividad, es imperceptible? Claro, o sea, a ver, yo creo que, o sea, pues por ponerte un ejemplo muy concreto, el propio hecho de que dentro del colectivo no se nos reconozca como personas suficientemente LGTBI ya es bifobia, porque te niega tu identidad. Es como si todo el rato, como cuando a las mujeres trans le dicen que no son mujeres. O sea, es una negación de tu identidad autopercibida, y eso es un daño bastante brutal para tu salud mental. Puede que no sufras violencia si vas de la mano con una pareja del género opuesto, pero puede que, por ejemplo, si tu pareja es hombre o es mujer, los índices de violencia sexual sobre las mujeres bisexuales son muy altas, porque se junta esta idea de que son viciosas, por tanto, ¿cómo no se va a querer acostar conmigo? Me debe sexo, o sea, eso también es bifobia. O sea, la discriminación no es solamente que te digan X por la calle o que no te alquilen un piso. Eso, por supuesto, son formas muy graves de discriminación, pero hay otras, ¿no? O sea, el propio hecho de que, por ejemplo, en el trabajo, ¿no?, te puedan cuestionar tu identidad porque no tienes una pareja del mismo género, o que dentro del colectivo se te cuestione por no tener una pareja del mismo género, me parece que es también un ejemplo de bifobia. O sea, creo que deberíamos también construir los relatos los relatos queer y los relatos LGTBI no solo en función de qué discriminación es visible. O sea, quiero decir, tú no dejas de ser boyera cuando no tienes novia. Claro, una butch o alguien que performa la masculinidad, hostia, claro que es una disidencia, pero, por ejemplo, una femboyera, ¿se podría decir que ella deja de sufrir discriminación? Cuando además vivimos una sociedad súper misógina que claramente también tiene unos tropos y unos prejuicios sobre la feminidad. Entonces, es verdad que para la gente es como mucho menos visible, pero para mí el primer ejemplo clarísimo de bifobia es
que te nieguen constantemente, ¿no? Que te cuestionen, que te digan que no eres lo suficientemente LGTBI, que puedes elegir, y luego los índices tan altos que hay de violencia de género y violencia sexual, ¿no? O sea, que son más prevalentes entre las mujeres bisexuales por esta idea de que les debemos algo, ¿no? Esta idea de que de la fetichización, ¿no? De que los hombres crean que eres la chavala para hacer tríos, ¿no? Y que en el momento en el que le digas contigo no quiero estar, te digan, nada, eso es que eres una bollera de mierda. Es decir, que una mujer bisexual que está en una relación con otra mujer no deja de ser bisexual, y puede ser bifobia el hecho de que la lean como bollera porque digamos que es un atentado contra su identidad, también que la lean como hetero, y además, ¿no? el hecho, ¿no? de que esa identidad no sea como visible ya es como una sensación de no pertenencia a una comunidad. Alex, en el caso de los hombres el problema fundamental es la invisibilidad. Aquello de, bueno, como también te gustan las mujeres, puedes pasar desapercibido. Sí, eso además, volviendo otra vez a las estadísticas, es verdad que las mujeres sí que es verdad que sufren más violencia sexual y violencia física, pero creo que es una cosa más del machismo y en la que se intersecciona muy bien la bifobia, pero sí que es verdad que los hombres, por ejemplo, donde más nos toca en la salud es en la salud mental. O sea, si miramos las estadísticas, los hombres sí que tienen mucha mayor depresión, mayor ansiedad, y es todo el rato precisamente por ese cuestionamiento que se nos hace de la bisexualidad. Tener más o menos pluma, por ejemplo, sigue siendo todavía muy problemático no para los propios bisexuales, sino para la gente que percibe a esos bisexuales con pluma dentro de los hombres. Y realmente no sabes muy bien luego cómo articular todo esto para dejar de sufrir todo el rato ese cuestionamiento, porque al final es como cualquier otra cosa. O sea, si te están machacando todo el rato con algo que es contrario a ti, te están diciendo que no vales, que no eres suficiente, que no tal, al final te acaba pasando factura mentalmente y es muy duro. O sea, de hecho, precisamente la mayor invisibilidad que tienen los hombres bisexuales es precisamente para no enfrentarse a esas cosas, para no tener que estar sufriendo todo el rato ese cuestionamiento. Me escribió hace poco un chico bisexual que ahora mismo tiene una relación heteronormativa, por así decirlo, que se está planteando además tener hijos y demás, y que ha salido hace poco del armario y con su novia y demás, y es como, hostia, ha tenido que esperar tanto tiempo para estar en un momento en el que estar cómodo consigo mismo, y ya después de mucho tiempo y después de llevar mucho tiempo con ella, todas estas cosas que pensaba de, bueno, es que yo experimenté la universidad y estas cosas, pues al final no es que hubiera experimentado, es que era su orientación sexual, era su identidad, y eso es muy duro muchas veces. El autorreconocimiento es un proceso para los bisexuales que es mucho más duro que, por ejemplo, para alguien homosexual, porque alguien dice que es homosexual y se acabó, ya sea bien porque te atraen los hombres o porque niegan la atracción a los hombres, en el caso de las lesbianas, y es como, vale, se queda ahí, pero como siempre la sociedad va a tener esta cosa de que siempre te van a gustar los hombres, a los hombres siempre van a tender a decir que son homosexuales, porque van a entender siempre que el deseo va a ser hacia los hombres en vez de hacia hombres y mujeres o hacia cualquier otro género, y es bastante complicado. Y yo creo que, de hecho, por ejemplo, si miramos las estadísticas, dentro de la gente que hace activismo bisexual hay muchísimas más mujeres que hombres, y es precisamente por eso, porque si ellos pueden estar más o menos cómodos, ¿para qué arriesgarse a sufrir todas esas violencias que son tan brutales, porque se intersecta mucho con la masculinidad tóxica? Noemí, has mencionado en un artículo que escribiste para Neutral que las dificultades del colectivo bisexual para encontrar su sitio dentro del colectivo LGTBI, como la falta de sensación de comunidad, esas dificultades. ¿Crees que esto se debe, y Alex, tú también creéis que esto se debe a que no se acaba de entender esto que has explicado, ¿no? Como de que sufrís situaciones, discriminaciones y vivencias que muchas veces están en el ámbito de la pareja y de lo íntimo, que son específicas de las personas bisexuales? Sí, o sea, yo entiendo que cuesta mucho entender qué es la bifobia si no tienes como algo tangible, algo visible, ¿no? El ejemplo, ¿no? De ir por la calle y que te digan algo, que no te alquilen un piso, qué tal. Pero yo creo que son como los ejemplos que siempre se han puesto desde a lo mejor las letras más visibles, que son la L y la G, ¿no? Sobre todo la G, que ha ocupado mucho espacio, mucho tiempo. Pero es que digamos que la conversación y la opresión tampoco se puede, digamos, construir y visibilizar solo desde ahí, porque hay como muchísimo que rascar debajo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo
yo entiendo que es complicado entender cómo es esa vivencia interna de la bifobia, porque sería como intentar explicar qué es ser mujer. Cómo es tu vivencia interna de ser mujer, o de tener pluma, o de tu expresión de género, qué es ser butch, qué es ser femme. O sea, son cuestiones como muy complejas que estamos intentando explicar para, digamos, hacer como una narrativa, como para politizar una identidad y, digamos, para que, ¿no? Como para tener espacio dentro de esas comunidades como más politizadas. Yo creo que desde la empatía se puede entender todo, ¿no? Y yo creo que si alguien te está diciendo esto es bifobia y me hace sentir de esta manera, por ejemplo, el no siento que pertenezco a esta comunidad, o me lees como hetero, o los heteros asumen que van a tener más posibilidades de tener sexo conmigo, o voy a sufrir más violencia sexual, debería, aunque a lo mejor no comprendas exactamente cómo eso te afecta en tu día a día, yo creo que desde la empatía simplemente puedes decir, ok, igual no entiendo esa vivencia interna, pero esta persona me ha dado como los puntos básicos para entenderlo, ¿no? Es un poco lo que te decía, que por ejemplo, lo hablo con muchas amigas lesbianas que pueden tener como un passing más normativo o que pueden no tener pareja y eso no les quita su identidad política de boyera, o de lesbiana, ¿no? O sea, quiero decir que la identidad sexual, en mi caso, mi identidad de género y mi identidad sexual no es solamente un saco de opresiones, sino que es también episodios de euforia, el sentir deseo por muchos géneros, la sensación de que es una identidad política habitable, ¿no? Que desde ahí se puede construir otro relato. Entonces creo que intentar como todo el rato hacer mucho trabajo de visibilizar las múltiples discriminaciones es necesario, pero que la conversación de la bisexualidad también tiene que ir por otro camino, ¿no? Igual que el potencial que ha tenido lo boyero o lo marica, de reapropiación y de crear referentes desde ahí, creo que también eso es lo que nos falta, la falta de referentes es lo que nos falta también a la comunidad bisexual. Alex. Yo creo que, por ejemplo, también algo que no debemos olvidar es, al final, el monosexismo. O sea, el monosexismo al final es una estructura social que presupone e impone que todas las personas nos sentimos atraídas hacia un único género. Y eso tiene que ver mucho también con el machismo. El machismo está en todas las capas de la sociedad, incluso dentro de la comunidad LGTBI. El monosexismo está todavía más imbuido en todas las capas de la sociedad. Y precisamente una de las cosas por las que intuimos que puede ser que no salgamos de esto es que al final la bisexualidad es una orientación sexual que es radical para acabar con todas estas estructuras, porque al final si lo que estás diciendo es que me puedo sentir atraído por mi género y por otro o por otros y que eso es normal, al final lo que estás haciendo es tumbar muchas estructuras que nos han inculcado desde el patriarcado y desde el monosexismo y que al final atenta contra muchas estructuras que están ahí y que las tenemos ahí tan normales y que mucha gente basa su vida en esas estructuras y demoler eso de repente para muchas personas les resulta muy complicado y lo ven hasta peligroso. Lo hemos visto por ejemplo con el feminismo, la reacción que han tenido siempre contra el feminismo. Pues con la bisexualidad yo creo que pasa un poco igual. Al final la bisexualidad es una orientación que dinamita todas esas estructuras y que claro, si dinamitas todo eso, ¿con qué nos quedamos? Ahora tenemos que volver a rearticular todo nuestro esquema mental para poder tenerlo. Y precisamente dentro del colectivo LGTB durante un tiempo, sobre todo creo que sí que fue necesario, pero ahora cuesta mucho salir de eso, era como esa cosa de vender que también las personas LGTB más eran también normales, que pueden encajar dentro de los esquemas más heteronormativos. Esta cosa de que sean dos gays o que sean dos lesbianas, pero que no se les note mucho para conseguir esa aceptación. Creo que fue peligroso transitar por ese camino y ya estamos pagando las consecuencias. Que ahora cualquier cosa que se sale de esa normatividad o se borra o se obvia o se lucha contra ello, y la bisexualidad creo que va por ese camino, porque al final es luchar contra el monosexismo. El propio hecho de reconocerte como bisexual ya es bastante rebelde. Pues estamos en un mes que es el mes de la visibilidad bisexual. Vamos a poder escuchar, vamos a poder leer muchas cosas que tienen que ver con esa visibilidad y yo creo que entre todos vamos a poner un poquito de nuestra parte para poder entender mejor ese fenómeno que como bien decías antes, Nerea, a veces nos resulta un poco extraño, ¿no? Sí, yo salgo de aquí hoy entendiendo muchas cosas. Os lo agradezco. Alex, Noemi, la verdad, qué lucidísimos habéis sido. Me habéis despejado bastantes incógnitas que tenía sobre este colectivo. Fíjate, ¿eh? Pues Alex Robles, Noemí López Trujillo, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender algunas cosas que eran difíciles de entender antes de plantear esta charla. Gracias. Gracias a vosotros.
podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. ¿Quién era el que cantaba por los altavoces? No está en mi galería. Creo que se llama Cherokee. ¿Cherokee? ¿Como los indios? Como los indios. Pues dice muchas palabrotas. Papá estará preocupadísimo. Gracias por ayudarnos. Me llamo Rey. Yo soy Guille y ella Alicia. ¿Rey es tu nombre de verdad? ¿A qué mola? Rey es uno de los inquilinos de la prisión psiquiátrica Montebaruca. Es el día de Nochebuena y está charlando con los hijos del director de la prisión. Rey es uno de los personajes protagonistas de La Noche Más Larga, la serie de Netflix creada por Víctor Sierra y José Moraes. El centro está rodeado por un grupo de asalto que pretende que le entreguen a un misterioso interno que acaba de ingresar. Rey es uno de los pocos buenos de esta serie. En realidad está recluido en Baruca por una trompa que le tendieron. Está rodeado por psicópatas peligrosos y su objetivo por el momento es que se le reconozca su inocencia y que quienes forzaron su entrada en prisión paguen por lo que hicieron. Rey es Pablo Alamá. Pablo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. La Noche Más Larga es un cóctel en el que hay muchos elementos que nos pueden recordar a Alguien voló sobre el nido del cuco, Celda 211, La Casa de Papel o incluso El silencio de los corderos. Una combinación tan variada puede resultar peligrosa. Sin embargo, Pablo, parece que el resultado ha sido bastante solvente, ¿no? Sí, yo creo que hay muchísimas referencias ahí por parte tanto de los directores como de los guionistas, que muchas son muy visibles, ¿no? Pero han conseguido crear como de ese mejunje algo muy, muy original, yo creo, muy propio. Ya nos has apuntado algo sobre tu personaje, sobre Rey. También nos has dicho que hay mucho que no sabes ni siquiera tú mismo. Pero bueno, cuéntanos lo que puedas sobre Rey, lo que sepas hasta el momento. Bueno, Rey es un preso de Montebaruca, un inquilino, como habéis dicho, sí. Que está ahí por error, ¿no? Rey es una persona totalmente normal, que esto se va desvelando a lo largo de la primera temporada. Le pillan unos policías corruptos y le tienden una trampa y acaba en prisión, ¿no? Termina en una prisión que no es una prisión cualquiera, es una prisión psiquiátrica. Y encima está en el módulo rojo, que es el más peligroso de todos, rodeado de los mayores psicópatas y sociópatas, gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, capaces de matar, muy agresivos. Y claro, él está ahí en un ambiente en el que nunca ha estado en contacto, ¿no? Que no le pertenece, que es muy extraño, muy ajeno para él. Claro, es que tú imagínate que toda tu vida cambia por completo de la noche a la mañana, ¿no? Porque Rey estaba supuestamente de fiesta, ¿no? Se dice en la serie que estaba borracho, le pillaron borracho, entonces tú sales de fiesta y de repente al día siguiente estás en una prisión, ¿no? Además de esto, Rey es un hombre trans y cuando entra a prisión, bueno, la serie transcurre en toda una noche, pero hay ciertos flashbacks donde se cuenta la historia un poco de los personajes. Y cuando entra a prisión, que esto es lo que más me gusta a mí del personaje, los guardias de la prisión le preguntan si quiere ir al módulo de hombres o al de mujeres, ¿no? Y él decide ir al de hombres, cuando puede elegir, ¿no? Claro, él evidentemente decide ir a un módulo de hombres porque es un hombre, pero de alguna forma está poniendo en cuestión ahí su seguridad, ¿no? Porque seguramente en un módulo de hombres sea mucho más peligroso para su vida que ir a uno de mujeres, ¿no? Y esto es algo que me gusta mucho de él. Si lo prefieres, puedes elegir la galería de mujeres. No sé. Y aún así prefieres estar en una de hombres. Yo en tu lugar me lo pensaría. Consúltalo con tu abogado. Como quieras. No he hecho nada. Yo no debería estar aquí. Seguro que no. Debería estar aquí. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que puede ir al de mujeres? Es un hombre trans, puede elegir. Ya. Que no corra la voz. La serie tiene muchos momentos impactantes, pero este es uno de los más intensos. Rey vestido simplemente con unos calzoncillos, poniendo por delante su identidad, a su seguridad. ¿Es un valiente Rey o es un insensato? Creo que quizá hay algo de insensato, pero creo que ahí lo que prima es no solo la valentía, sino también la libertad interna de defender quién eres, ¿no? Ante todo, ante absolutamente todo, ante tu vida, ¿no? Porque al final, lo que decía antes, está poniendo en peligro su vida por esta decisión. Y creo que eso demuestra que la identidad es
yo creo que lo más importante que tenemos como seres humanos. La identidad no es solo ser hombre o mujer, ¿no? Va mucho más allá, pero es por donde se empieza a construir la identidad muchas veces, ¿no? Por el género, sea hombre, mujer, no binario, lo que sea. Hay, desde luego, mucha verdad en esa escena, en la que, aparte de la conversación con los guardias y de los guardias entre sí, el rey se presenta con sus pechos mastectomizados, diciendo, este soy yo. ¿Era algo previsto en el guión o hubo algo de aportación tuya? Yo cuando me contactaron cuando me llamaron para el casting y luego ya me cogieron y tal, los guionistas me presentaron al personaje como un personaje trans, y cuando se hizo esta escena, la verdad es que... No se habló del tema en ningún momento, simplemente pues apareció así. Sí que en el guión creo que sí que aparecía, ¿no? Que se veían las cicatrices, ¿no? Así que es verdad que en la serie no se habla mucho del tema, es algo que me gusta mucho. Apenas se dice en la serie que el personaje es trans, ¿no? Se dice una vez y ya, y en un contexto en el que es lógico decirlo, pero no se le da mucha más importancia a esto, y es algo que me gusta porque muchas veces en la ficción el tema de las identidades disidentes se trata en los personajes como si ese fuera su mayor conflicto o su único conflicto, ¿no? Y aquí es algo simplemente que es parte del personaje y ya está, ¿no? Pero el personaje tiene muchos más conflictos, que es seguir con vida básicamente o salir de ahí. Hay una polémica que reaparece de vez en cuando y que tal vez tuvo su origen en la serie La Casa de las Flores, en la que Paco León interpretaba a una mujer trans. Se planteaba si con la cantidad de actores y de actrices trans que hay en el paro, ese papel lo debía representar un hombre. ¿Qué piensas tú de ese asunto, Pablo? Yo creo que siempre que se pueda, es bueno que si hay un personaje trans se lo des a un actor o a una actriz trans, porque al final es un colectivo que suele tener mucho menos acceso al trabajo, entonces estás generando cierta equidad laboral, ¿no? Y creo que eso es positivo. Evidentemente, cualquier persona que esté formado como actor o que se dedique a ello puede representar a cualquier personaje. No coges a un asesino para representar a un asesino, ¿no? Quiero decir, puedes coger a una persona cisgénero para hacer el papel de una persona trans. Pero va más allá de la actuación. Yo creo que es más una cuestión política, una cuestión social, ¿no? Sobre todo en mujeres trans que muchas veces no tienen este cispassing que muchos hombres trans tienen, ¿no? Para ellas, en un mundo como es el de la ficción audiovisual, es mucho más complicado acceder a papeles porque la mayoría de papeles son de personajes cisgénero, ¿no? Entonces muchas veces, como la estética, la apariencia tiene tanto peso en este tipo de trabajo, pues ya que estás haciendo un personaje trans, dáselo a un actor trans, ¿no? Acabas de hablar de visibilidad. Has estado representando en Madrid la obra Manual para follarse a un macho con vagina, obra que además hayas escrito. ¿Tiene algo de catarsis ese proceso por el cual decides dar a conocer tu historia encima de un escenario? Sí, es totalmente catártico. Este proyecto lo empecé a escribir hace 2 años, en un punto en el que yo estaba cuestionando mucho mi identidad. Quiero decir, yo ya había salido del armario como hombre trans, llevaba años hormonándome y había hecho toda la transición y tal, pero estaba cuestionando mucho qué era ser, ¿no? Qué era ser hombre, qué era ser en general. Entonces empecé a escribir como una cosa muy para mí, muy desde lo terapéutico, de sacar emociones, de sacar qué estaba pensando sobre el tema. Y de pronto me vi con un texto que dije, esto quiero llevarlo al público, ¿no? Y mi forma de llevarlo al público fue hacer una obra de teatro. Es una obra de teatro que está a caballo entre la autoficción y el teatro documental, porque utilizo muchos documentos audiovisuales o sonoros de hace muchísimos años, sobre mi transición, sobre la gente que me rodea y tal. Y era una forma de visibilizar también, al colectivo LGTB a través de mi historia, ¿no? Yo soy me gusta que todo lo político y todo lo social sea también personal, entonces necesitaba como expresar esas cosas a través de mi vivencia, dejando claro también que es mi vivencia y que hay muchas más, ¿no? Has comentado en alguna entrevista que hasta los 20 años ni siquiera te habías planteado que eras un hombre, porque los hombres trans estaban, y no sé si siguen estando, invisibilizados. ¿Cómo se hace uno consciente de que el cuerpo que llevas mostrando 20 años no es con el que te sientes identificado? Claro, esto es un proceso muy largo, muy extraño al principio, porque eso, no existían referentes. Yo creo que hoy en día sí que existen más referentes de hombres trans. Todavía creo que queda muchísimo por hacer. Hay muchos más de mujeres trans que de hombres trans, ¿no? En ese aspecto estamos más invisibilizados. Entonces siempre ha habido como una sensación de extrañeza, de no sé muy bien quién soy, no sé muy bien qué me pasa, no sé, no me identifico como mujer, pero
evidentemente no soy un hombre, ¿no? Lo que ocurrió cuando cumplí los 20 años, más o menos, 19, 20, es que estaba en la universidad y yo estudié periodismo y entonces una compañera de clase hizo un trabajo sobre teoría de género. Yo no tenía ni idea de lo que era la teoría de género, claro, hoy en día digo, ¿cómo no podía saberlo, no? Pero claro, es que hace 10 años toda esta información que hay ahora sobre feminismo, sobre teoría queer, sobre identidades, no existía. O sea, me parece increíble el salto que ha dado, el salto mediático que ha dado todo esto, ¿no? Entonces, de repente me enseñó un libro donde ponía definición de transgénero y dije, ostras, que yo soy esto, ¿no? O sea, leí la de género fluido, de hecho, ¿no? Como a veces te sientes hombre, a veces te sientes mujer, y yo dije, yo soy esto, porque yo a veces digo, vale, pues sí, soy una mujer, ¿no? Evidentemente, y otras veces digo, no, es que soy un hombre. Y entonces ahí como que ya empecé a raíz de ese libro y de esta compañera, empecé a leer más, empecé a hablar con más gente y empecé a tener más referentes, ¿no? Sobre todo en ese momento a través de YouTube, que había muchos chicos trans de otros países hablando sobre su vivencia como personas trans, y de repente al verlo fue como identificarme automáticamente, ¿no? Como todo lo que está contando este chico me lleva pasando a mí toda la vida, ¿no? Pablo Alamá, muchas gracias, que vaya muy bien la noche más larga, a ver si tenemos suerte y se reprograma Manual para follarse a un macho con vagina, porque nos hemos quedado con bastantes ganas de verla y mucha curiosidad. Claro, yo creo que para el año que viene ya habrá más fechas. Pues sí. Habrá que estar atentos. Muchas gracias. Pablo. Gracias a vosotros. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más ha presentado su campaña de vuelta al cole. Este año, esa campaña lleva el título de Espejos en las aulas y su mensaje principal es el de visibilízate en tu escuela y conviértete en un referente de la diversidad. Elena Flores es profesora y ha participado en la campaña. Ella reflexiona sobre por qué es fundamental la visibilidad LGTBI+, del personal educativo y fundamentalmente de los profesores. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas importantes. Uno es mostrarte en libertad y no tener que esconder quién eres. Y la segunda es muy importante porque al final estamos en contacto con adolescentes, con niños que van a ser los ciudadanos del futuro. Entonces, necesitamos que esos ciudadanos del futuro sean tolerantes, que sepan lo que es la diversidad, quiénes pueden estar alrededor y sobre todo pues sirve para que en un futuro no muy lejano, pues la homofobia, la LGTBI-fobia en general, intentemos que se extinga. Junto a la visibilidad del personal docente hay otra cuestión fundamental para una adecuada educación en valores, en los contenidos que se comunican. Niurka Guibaja es vocal de empresas de la Federación Estatal LGTBI+. Y algo que es muy importante es el papel del sistema educativo. Es central en la construcción de estas identidades. Creo que es una gran responsabilidad de gobierno incluir dentro de los contenidos curriculares materias de diversidad que sirvan de manera educativa para todos los alumnos, profesores y también para que ayude a que esto pueda trabajarse desde los hogares en las familias. Solo el 18% de los profesionales LGTBI+ no ha salido del armario en sus trabajos. El 43% del profesorado del colectivo se ha sentido apoyado respecto a su orientación sexual o su identidad. Pero, ¿cuáles son los motivos para que siga existiendo la invisibilidad? Elena Flores. Pues muchas veces porque el personal docente, pues por ejemplo, yo que soy interina, cambiamos de centro cada 2x3 y estar constantemente dando explicaciones de tu vida resulta bastante pesado. Y aparte, muchas veces con el fin de no tener demasiados problemas, porque es verdad que muchas veces ser visible ayuda, pero otras tantas veces puede suponer un problema dentro del claustro, con las familias o con los propios niños. Mucha gente prefiere dejar de lado esa parte de sí mismo y centrarse en el trabajo. A la hora de alcanzar esa visibilidad por parte del profesorado, influye mucho la edad del alumnado. Es mucho más fácil llevar la visibilidad a cabo en el ámbito de infantil y primario que en el ámbito de secundaria. También eso tiene una realidad que es visible y es que los adolescentes ya tienen un pensamiento pues un poquito más clasificado, ya saben lo que es un discurso de odio y demás y están mucho más expuestos que un alumnado de primaria o de infantil donde tú llegas y les dices las cosas y no te van a juzgar. Entonces ahí hay una diferenciación importante
por el tema de la edad. Y también influye la edad del propio profesorado. Al final, las personas LGTB que son más mayores pues han tenido una carga de invisibilidad anterior. Realmente el colectivo LGTB pues no hemos estado invisibilizados siempre. Es relativamente temprana la visibilización, no la lucha, pero sí el hecho de que, por ejemplo, la OMS quitase la homosexualidad como una enfermedad mental, es que hace menos de 50 años, como quien dice. Entonces, la gente viene con una carga, con una rémora en la espalda que hace también que en su ámbito de trabajo, que en su ámbito general de vida, pues no lo digan tan abiertamente. En la campaña se han recogido testimonios de varios profesores LGTBI+, que han contado sus historias y han mostrado los pros y los contras de la visibilidad. Una de estas profesoras es Elena Flores, a la que ya hemos escuchado, y que nos muestra que no sigue siendo fácil salir del armario en clase. Profe, ¿tienes novio? Hace poquito me hicieron esta pregunta y yo dije que no, que no tenía novio, pero que en cualquier caso tendría novia. Y la verdad es que fue un poco duro todo lo que vino después, porque los padres empezaron a decir que hablar abiertamente sobre mi sexualidad era una forma de adoctrinamiento y la verdad es que fue duro porque acabó siendo un episodio de ansiedad y al final tuve que dejar de dar clase. David Armenteros es profesor de matemáticas de bachillerato. Él es gay y cuenta por qué decidió dar el paso de visibilizarse. Y una alumna de repente se echó a llorar y salí con ella y me contó la situación que había vivido, en la que sus compañeros, por ser ella lesbiana, porque sabíamos que ella era lesbiana, le habían dicho durante los recreos que ella no se merecía tener hijos y que si en algún momento llegaban a un colegio o un instituto, pues que se merecía que les pegaran una paliza. Entonces la verdad que fue bastante duro oírle decir eso. Esa experiencia me llevó a visibilizarme porque, claro, después de hablar con la alumna durante toda la hora, la verdad que vi que no daba a consolarla y que la situación era difícil de solucionar. Me abrí a ella y me di cuenta que eso es lo que le ayudó un poco. Entonces, durante esa tarde, después de mucho reflexionar y pensar, porque yo soy profesor de matemáticas, entonces después de mucho pensar, pues decidí que al día siguiente iba a visibilizarme. Un caso mucho más positivo es el de Miquel Díaz. Él es un profesor trans que realizó su transición acompañado por sus alumnos. El centro donde yo realicé la transición sí que influyó mucho a la hora de realizarla, porque era un centro un poco peculiar. La zona donde se encontraba, el pueblo donde se encontraba, pero es verdad que las personas que me rodeaban me empujaron y me arroparon de una manera que fue realmente sencillo. Cuando yo me fui a hacerme la masculinización de pecho, salí de allí en femenino. Y cuando volví al mes, absolutamente todo el centro me trataba con mi nombre sentido en aquel momento y fue una sensación plena, o sea, una sensación total, plena era yo. O sea, me había ido de una manera y había vuelto siendo yo. Lo que mejor recuerdo de aquel día, de la vuelta, después de la operación, fue sus caras de alegría al volver a verme y al verme bien. Sus preguntas de qué bien te vemos, o sea, cómo estás, cómo te encuentras, aquel momento de alegría y de reencuentro. Rubén Díaz es profesor gay de educación infantil. Él reflexiona sobre la importancia de tener referentes cuando eres pequeño y lo hace a partir de aquella famosa frase que cierra los cuentos infantiles: y fueron felices. Es como una sensación agridulce esta frase porque es como la típica frase con la que finalizan todos los cuentos, todas las películas, y me da coraje que haya pasado toda mi infancia y nunca haya visto un y fueron felices con el que me sentía identificado. Siempre eran felices un príncipe y una princesa o muchos otros personajes, pero nunca eran felices los príncipes. Entonces, creo que nunca, cuando empecé a darme cuenta de que me gustaban los chicos, creo que no, o sea, pensaba que eso era sinónimo de que no iba a ser feliz porque no tenía esos referentes. Lo normal. Un podcast normal. I
As a kid I used to live out by a lake with lightning bolts collecting sticks and secret handshakes. Miguel Ángel Sánchez es, junto a Pedro Cerolo y Boti García Rodrigo, uno de los grandes nombres del activismo LGTBI+ en nuestro país. Miguel Ángel recibía el pasado 7 de septiembre la medalla del Ministerio de Igualdad y es el encargado de firmar nuestra columna de hoy. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez, aunque me gusta que me llamen Mian. Lo normal me pide que comparta con los oyentes una pequeña reflexión sobre la situación pasada y presente del activismo LGBT. Y el motivo es que el Ministerio de Igualdad me acaba de dar la medalla de Igualdad hace unos pocos días, ya que he tenido la suerte de poder haber sido fundador y presidente de 3 de las organizaciones LGBT más importantes de España. COGAM, el colectivo LGBTI+ de Madrid, la FELGTBI+, es decir, la Federación Estatal, y por último Fundación Triángulo, por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Yo empecé con 17 o 18 años en el activismo y ahora con casi 54 sigo en él. Cuando comencé aún estaba en vigor la ley del escándalo público, que se aplicaba a los y las homosexuales o trans si arbitrariamente el policía o el juez así lo estimaba. Mucho han cambiado las cosas, pero las cosas no cambian solas. No solo las 3 organizaciones en las que he tenido el placer de ser activista y asumir responsabilidades, sino decenas de organizaciones en toda España han luchado por la visibilidad, por denunciar las discriminaciones, por los derechos de las parejas, porque se abriesen registros de uniones civiles y posteriormente por el derecho al matrimonio, así como ofreciendo servicios, consejos, apoyo a quien lo necesitaba. Hay que decir que tampoco hemos estado solos y solas. Hemos tejido alianzas con los movimientos sociales, feministas, pacifistas, de derechos humanos, sindicalistas, incluso con la prensa, que en muchos momentos han recogido nuestras reivindicaciones y con ello las han compartido con la sociedad en general, que en realidad es lo más importante. Creo que un gran acierto del movimiento LGBT español en general ha sido que siempre ha apostado por la igualdad. No hemos caído en la tentación de pedir derechos especiales para nosotros, para los que algunos llaman nuestra comunidad. Nosotros hemos querido siempre leyes que amplíen las parejas de hecho para personas del mismo sexo y de distinto sexo. Y tampoco nunca hemos aceptado un matrimonio homosexual. Siempre quisimos el matrimonio igualitario, el mismo matrimonio para todos. Creo que ese espíritu igualitario no se rompe con las actuales leyes trans y LGBT ahora en tramitación, pues estas leyes abordan las necesidades específicas que tienen las personas trans e intersexuales. Son cuestiones que afectan a un grupo en particular, con necesidades específicas y que por tanto necesitan ser reguladas. Y en cuanto a los artículos generalistas referidos a lesbianas, gays, bisexuales o trans en general, todos los artículos van en la línea de conseguir la integración y la no discriminación. Es decir, son pasos hacia la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, que nadie sea discriminado ni se quede atrás. No quiero terminar sin decir que para mí y para la organización en la que sigo trabajando, Fundación Triángulo, un tema importantísimo, entre otros, pero no me da tiempo a señalarlos todos, es la cooperación internacional. Creo que no podemos caer en la autocomplacencia de lo mucho que hemos avanzado aquí, aunque siempre haya que seguir adelante, olvidándonos de todos aquellos países donde los y las activistas LGBT trabajan en situaciones muchísimo más difíciles. Es nuestro deber apoyarlos en sus luchas, pues nadie será del todo libre en nuestro mundo hasta que no lo seamos en todas partes. Como decía el viejo lema, piensa global, actúa local. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo cada uno de nosotros y nosotras. Actuar en lo que podamos, personalmente, dando nuestro tiempo como activistas, voluntarios o aportando para que activistas de África, América Latina, Asia o donde sea puedan cambiar su mundo, que también es el nuestro. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestro episodio especial del mes de la visibilidad bisexual, nuestro episodio de hoy. Me quedo con el testimonio de la profesora lesbiana que hablaba de que la habían acusado sencillamente por decir quién era y cuál era su vivencia de adoctrinar a los niños. Fíjate, yo me voy a quedar con lo positivo, Nerea, y me voy a quedar con la experiencia de ese profesor trans que fue acompañado por sus alumnos durante su transición y que precisamente esos alumnos hicieron que ese tránsito fuera especialmente agradable e incluso, como él comentaba, especialmente divertido. Qué bien, la verdad, el testimonio de Miquel, maravilloso. Pues hasta el próximo. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar.
Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.